Hola, bienvenidos a esta cápsula donde vamos a entender qué es el diagrama de Moody y cómo se interpreta. Quiero ponerles el contexto histórico de que este diagrama tiene el nombre del autor de este. Es decir, es a Louis Ferry Moody, autor de este diagrama, el cual lleva su nombre. Trabajó como profesor de hidráulica en Princeton, tuvo 23 patentes y es a este personaje a quien hoy en día le debemos tan importante diagrama. Comenzamos. Quiero hacer énfasis que este diagrama nos permite determinar el coeficiente de fricción que se presentará en cada tubería. Este depende del número de Reynolds, de la rugosidad absoluta. Esto es característico de cada material. No depende sino del tipo de material que se esté utilizando. Es decir, no es lo mismo para el plástico que para el cobre, que para el hierro fundido. Tienen valores específicos. Y el diámetro, que lo vemos aquí en pantalla, depende el diámetro utilizado en el arreglo o en el sistema de tubería que se esté utilizando. ¿Cómo se puede leer? Tenemos un eje vertical en las ordenadas, el coeficiente de fricción, ahí se van a presentar sus valores y están en una escala logarítmica. Lo mismo ocurre para el eje de las abscisas o el eje horizontal, donde tenemos el número de Reynolds. Aquí, si se dan cuenta, también está en una escala logarítmica. Como estamos en una escala logarítmica, por lo tanto 10 a la 3 nos hace alusión a 1000, 10 a la 4, 10.000 y así sucesivamente. Por lo tanto, necesito poner mis valores en notación científica para poder correlacionar estos valores. En el eje de las ordenadas o del eje vertical tenemos dos escalas. Del lado izquierdo el coeficiente de fricción, como ya lo mencioné, y del lado derecho tenemos el valor de la rugosidad relativa. ¿Qué significa esto? Bueno, es el cociente de la rugosidad absoluta, característica de cada material, y el diámetro, característico de la tubería elegida y su diámetro. Entonces, cuando yo obtengo el cociente de estos, me va a presentar una curva específica. Si se dan cuenta, tengo un valor de este cociente y tengo una curva específica. Tengo otro valor, tengo otra curva específica. ¿Qué más tenemos en el diagrama de Moody? Tenemos la zona laminar, zona de transición y tenemos además el flujo turbulento, en la zona de turbulencia. Entonces voy a poner un ejemplo para que veamos la aplicación. Casi en la mayoría de las situaciones trabajaremos con flujos turbulentos. Supongamos que nuestra rugosidad relativa es de este valor. Entonces yo he iluminado aquí la curva correspondiente. Para este ejemplo yo he establecido un número de Reynolds con el siguiente valor, que en notación científica sería el siguiente. Con base en esto, teniendo ya el número de Reynolds, teniendo la rugosidad relativa, lo único que resta es trazar una línea vertical en el valor correspondiente, checar en dónde se intersectan a la curva que me ha dado la rugosidad relativa, trazar una línea paralela al eje horizontal y poder identificar el coeficiente de fricción. Si se dan cuenta, aquí se aproxima a 0.02 y de esta manera ustedes van a poder determinar el coeficiente de fricción para los problemas que son necesarios en flujo de tuberías debido a las pérdidas mayores. Les recuerdo y le pongo aquí la ecuación. Tenemos las pérdidas mayores que está en términos de los siguientes parámetros. Así que si ustedes tienen la longitud total de las tuberías, el diámetro de la tubería, han calculado ya la velocidad, la gravedad la tienen ya por planteamiento del problema, y el coeficiente de fricción que ustedes acaban de determinar, esa F que aparece ahí en nuestro diagrama, pues nos hace alusión a este mismo, que es el coeficiente de fricción o coeficiente de Darcy.
Muy bien, pues gracias por su atención, les agradezco, espero que haya sido de utilidad este video y que les pueda servir para sus exámenes.